Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Les saluda la profesora Janet Ugaz. Chicos, vamos a empezar con la clase y hoy vamos a realizar unas pequeñas actividades. Me gustaría que cuando estén viendo el video puedan detener el video para poder analizar ciertas imágenes. Veamos la siguiente situación. Mira con atención la siguiente imagen. ¿Ya? Observemos. Listo. El reto de esta imagen, joven, es que podamos encontrar, ¿no? Consiste en encontrar el oso en el menor tiempo posible. ¿No? Pueden pausar el video para poder tener un poquito de tiempo para hallar lo que nos piden, ¿no? Encontrar el oso. Bien, chicos, algunos de ustedes han podido encontrarlo de repente, algunos no. De repente a algunos les ha tomado un poco de más tiempo, algunos de repente lo han hecho en un tiempo muy rápido, ¿sí? Han podido prestar atención a esta imagen y han logrado este reto, ¿ya? Aquellos que no lo han logrado, igual, presten atención. Vamos a ubicarlo. Se encuentra aquí, ¿sí? Este es el primer ejercicio que estamos realizando, ¿ya? Entonces, aquí está. ¿Qué habrá pasado para algunos que no han podido hallar este oso? Vayamos con la segunda imagen, miremos. El reto de esta imagen es que podamos encontrar un corazón, ¿no? Encuentre el corazón en la imagen. Esta imagen es un poquito más complicada, ¿no es así, chicos? Miremos que hay muchísimos elefantes, ¿no? Y hay muchísimos detalles que debemos tomar en cuenta. Nuevamente, les voy a invitar a aquellos que quieren encontrar, antes que yo se los indique, ¿no? El corazón. A ver, vamos a esperar un instante. Bien, chicos, de repente ya han pausado el video, algunos ya simplemente han dado una vista general y no logran encontrar este corazón. A ver, vamos a dar otro tiempo adicional. Correcto. Entonces ahora, chicos, ya que se han esforzado, de repente ya algunos de ustedes han podido hallarlo. ¿Ya? Tenemos que ser muy minuciosos al poder observar estas imágenes, chicos. ¿Ya? Bien, les comento lo siguiente. Entonces, el corazón se encuentra aquí. Me van a indicar, profesora, era muy pequeño, ¿no? Estábamos concentrados quizás en los elefantes, los colores de los elefantes, la forma de los elefantes, pero más no en un corazón muy pequeño. Pues no les indiqué alguna condición, simplemente encontrar el corazón de la imagen. Ahora, ¿sí? Estamos haciendo uso de ciertas capacidades que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora vamos a hacer esto, pero voy a colocar la imagen en distinta posición. Veamos. Ah, ya, profesora, ya lo puedo ubicar porque ya sé dónde está el corazón. Pero, ¿en qué lado? Profesora, la imagen está de cabeza. Listo. ¿Y ahora? ¿Dónde se encuentra? Bien, algunos de ustedes ya lo pude encontrar. ¿No es así? Profesora, pero estaba al otro lado más a la izquierda, claro, pero invertí también el lado, ¿no? De la derecha hacia la izquierda, ¿no? Debería haber estado por aquí, ¿no? Pues lo invertí para que nuestra capacidad que tenemos de memoria pueda rápidamente localizarlo en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades hemos utilizado en estas actividades cortitas que hemos realizado, ¿no? A eso el día de hoy vamos a analizar, vamos a conocer más acerca de ciertas cosas que nosotros utilizamos cuando queremos aprender, cuando queremos prestar atención a algo, ¿no? Entonces, veamos nuestra sesión, ¿sí?
del día de hoy tiene que ver mucho con estas capacidades. Pero antes de indicarles el título de nuestra sesión, vamos a hacernos unas preguntas. La primera, ¿se te hizo fácil desarrollar los ejercicios anteriores? Siguiente, ¿cómo es tu atención cuando haces algo que te gusta? Quizás la atención cuando yo hago una actividad que me gusta es más permanente, ¿no? Me concentro mucho también, ¿no? Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué será la atención, la concentración? ¿Recuerdas alguna vez que estudiaste atento o atenta y concentrado o concentrada en algo por mucho tiempo? ¿Qué hacías? Profesora, lo que me gusta es donde yo pongo mayor atención. Sí, muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuánto crees que tiene que ver tu interés con tu capacidad de atención y concentración? ¿Crees que tienes buena memoria? Estas cosas que estoy preguntando tienen mucho que ver lo que nosotros siempre realizamos, ¿ya? En nuestra vida diaria siempre utilizamos estas capacidades que tenemos de prestar atención a algo o concentrarnos y lo usamos, chicos, a lo largo de nuestra vida escolar. Ya sea en el aula, que anteriormente lo hacían, o ya sea ¿no? En la educación virtual que estamos llevando, ¿no? Para recordar. Quizás alguno de sus profesores les pregunta, ¿qué estudiamos la clase pasada? ¿No? Y ahí se activa, ¿no? Esa capacidad o la memoria, ¿no? Si tenemos buena memoria. Y a veces se nos hace un poco tediosos, pero hoy vamos a conocer ciertos aspectos de ello. Entonces, nuestra sesión del día de hoy se titula Atención, concentración y memoria. ¿Sí? Veamos cuál es nuestro propósito. El primero es comprender cómo aprendemos y qué procesos ocurren en nuestro interior para lograr un aprendizaje. También analizar las formas en que atendemos, nos concentramos y cómo funciona la memoria y cómo nos ayuda esto en nuestro trabajo escolar. Entonces vamos a tener un panorama de qué es lo que pasa en nuestro interior cuando estamos aprendiendo, ¿no? O cuando estamos escuchando al profesor o de repente queremos aprender algún tema, etcétera, chicos. Entonces tenemos que entender qué es lo que pasa en nosotros y qué capacidades o habilidades utilizamos nosotros para lograr un aprendizaje. Bien. Primero, la pregunta es, ¿cómo aprendo? ¿Sí? Veamos. El cerebro, nuestro cerebro, chicos, suceden una serie de procesos para yo poder aprender, ¿ya? Y en ellos, por ejemplo, se activan los procesos psicológicos y los procesos afectivos. En los procesos psicológicos, chicos, ¿ya? Vamos a entender que son procedimientos que se llevan a cabo en el ser humano para incorporar conocimientos, ¿ya? Todo lo que yo voy a realizar para incorporar a mi mente, los conocimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde está, por ejemplo, el profesor enseñando. Y esto es lo que ocurre dentro de nosotros, ¿ya? Una de las cosas que tenemos que tener en claro, que cuando nosotros estamos frente a alguien que nos va a dar algún tipo de información o nos está enseñando algo, debemos de tener en cuenta que la atención es muy importante, ¿ya? Y asimismo la concentración. Y va a haber un proceso, ¿no? Algo que yo voy a sentir. Primero voy a utilizar los sentidos, por eso dice sensorial. Luego de captar todo esto, voy a llevar lo que he podido percibir a mi cerebro, a mi memoria, ¿no? Dependiendo, memoria de corto plazo, de trabajo y memoria de largo plazo, que lo vamos a ver en un instante. Todo esto es el proceso, ¿no? Y aquí alrededor se encuentra, ¿sí?, el contexto, ¿ya? Por ejemplo, lo que hay alrededor mío, la sociedad, la cultura, la familia, etcétera, lo que está exterior a mí. Y el cuadro verde es lo que pasa en mi interior. Y esto depende mucho de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros también, ¿no?
¿sí? De mí, de ustedes. Entonces, cuando queremos aprender algo, ¿no? Recibimos el estímulo del exterior. Cuando alguien nos enseña algo, nosotros prestamos atención, nos concentramos. Esta información pasa a nuestra memoria dependiendo, ya sea la memoria de corto, de trabajo o memoria de largo plazo. Entonces, en ese mecanismo se activan, ¿no?, los procesos psicológicos, que son todos estos procedimientos que va a llevar al ser humano para incorporar este conocimiento a nosotros. Y afectivos, lógicamente, tienen mucho que ver, que son un conjunto de sentimientos que son originarios dentro de la mente humana. Es decir, cuando yo voy a tener este proceso de aprendizaje, los procesos afectivos o todo lo afectivo va a influir a que se dé adecuadamente esto. Por ejemplo, si yo estoy triste, si yo no me siento bien, si tengo algún sentimiento negativo, este proceso no me va a ser algo provechoso. ¿Por qué? Porque los afectivos influyen en nosotros para estar aptos, ¿no? Nuestro cerebro no va a estar totalmente apto para poder lograr un aprendizaje adecuado. Entonces tenemos que estar bien para poder lograr este aprendizaje. Y es así como se da, ¿sí?, el proceso de aprendizaje, chicos, en síntesis. Bien, ahora, ya que hemos visto qué es lo que sucede dentro de nosotros, veamos. En el proceso de aprendizaje vamos a identificar, en el cuadro anterior hemos visto qué es lo que pasa, pero vamos a identificar ciertos momentos, ya que son 3. El primer momento es el momento sensorial, el segundo es de adquisición y el tercero es de recuperación. En el primer momento sensorial, la palabra dice sensorial, ¿sí? Algo con los sentidos, que indiqué hace un momento, miren, ¿no? Aquí está, los sentidos, voy a captarlo, ¿ya? Entonces, el momento sensorial es aquel momento que yo voy a percibir toda la información cuando recibimos, ¿sí?, y captamos los estímulos del medio, ¿ya? En el momento de adquisición voy a tener esta información y la voy a almacenar, por ejemplo. Se procesa toda esa información recibida por el medio, ya sea que el profesor me haya enseñado, que haya una situación, etcétera, ¿no? Voy a procesar toda esta información en mi mente, ¿ya? Y luego el momento de la recuperación, que quiere decir que todo ese conocimiento, ese aprendizaje que ya lo procesé en mi memoria, ¿sí?, que aquí en mi memoria, lo procesé en mi memoria, voy a recuperarlo en cualquier momento de mi vida diaria, ¿ya? Información procesada, esta información, y almacenada es accesible. Por ejemplo, cuando nos preparamos para un examen, cuando ya estamos en el examen, mejor dicho. Porque al inicio, el momento sensorial fue, por ejemplo, la clase, ¿no? Cuando el profesor está explicando, dándote la información, haciéndote alguna actividad, etcétera, sensorial. Porque se activaron, por ejemplo, mi percepción, la vista, etcétera, el oído, ¿no? Escuché, ¿no?, al profesor. Y el momento de adquisición es cuando yo retengo esta información en mi memoria. Y cuando quiero recuperarla, estoy en el examen, ¿sí? Y cuando se me pregunta algo, lo que tengo almacenado en mi memoria, lo puedo utilizar en el examen, por ejemplo, ¿ya? Ese es el proceso. Ahora, vamos a ver estos momentos, el 1 y el 2, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa hoy? Porque hablamos de la atención, concentración y memoria. Entonces, veamos. El momento sensorial, aquí dijimos entonces que se dan los procesos cognitivos, todo aquel proceso que me va a ayudar, ¿sí? Me va a ayudar a adquirir toda esta información, ¿no? Almacenar, se le llaman estos procesos cognitivos. ¿Y cuáles son? Son 3 importantes: la percepción, la atención y la concentración. Ya indicamos entonces cómo es el momento sensorial, indica los sentidos, ¿no? La percepción es cuando vamos a utilizar, no vamos a percibir
lo que se nos está enseñando a través de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo visual o de repente lo auditivo, dependiendo a la situación. Y ahora vamos a ver estas dos, atención y concentración, chicos. Entonces, ¿qué será la atención? La atención, ¿qué será? Es una gran pregunta. ¿Y qué será la concentración, jóvenes? Bueno, cuando hablamos de atención, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros comenzamos a leer un tema, ¿ya? O un texto, y estás poniendo en práctica la capacidad de atención, tu capacidad de atención, y tratas de entenderlo, de seguro estás concentrado. Entonces, ¿tiene que ver mucho la atención con la concentración? Pues sí, uno, sí, va a permitir el otro. La atención, jóvenes, es la habilidad que te permite escoger entre varias cosas o situaciones a las que más, te atrae o te interesa, ¿no? De repente tienes una situación y tú vas a escoger, ¿no? Vas a enfocarte en algo que más te llama la atención o te interesa, ¿ya? Esta es la atención, enfocarnos en algo, ¿ya? Enfocarnos en algo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, en una clase, ¿sí? Debemos de enfocarnos en la clase, ¿sí? Ubicando lo que más nos interesa. Eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? Y vamos a escoger, ¿no? De todo lo que nos ha explicado el profesor, algo que quizás nos identificamos, ¿no? Quizás nos atrae. Eso es la atención. Lo ideal, chicos, es que podamos hacerlo durante toda la clase, ¿no? O durante cualquier situación, que seamos muy atentos para sacar lo mejor de esa situación, ¿ya? Esta atención, chicos, tiene tipos. Por ejemplo, la voluntaria y la involuntaria, ¿ya? Chicos, la voluntaria, una atención voluntaria, es lógicamente cuando utilizo mi voluntad, es decir, cuando yo pongo interés, ¿no? Yo, de forma voluntaria, ¿ya? Pongo el interés, ¿sí? Por ejemplo, si mientras lees, escuchas, o mientras lees y te dicen del profesor que tienes que resolver algo, entonces tú pones el interés, ¿no? En ubicar lo que te está pidiendo el profesor. Y la involuntaria, aquí es involuntaria, chicos, ¿ya? Involuntaria es cuando tú no pones el interés, es de forma automática, ¿sí? Cuando algo te llama la atención, pero algo involuntario, simplemente el interés aparece, nada más, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, ¿cuál, profesora? Si mientras lees escuchas un ruido fuerte, de seguro dejas de leer y volteas. ¿Fue algo voluntario o fue algo involuntario? Fue algo involuntario, profesora. Entonces, fue una situación en la cual tú no pusiste, ¿no? Tú no pusiste tu voluntad, sino que automáticamente se activó y tú al toque volteaste. ¿Ya? Esto fue la involuntaria. ¿Ya? Ahora, sin cambio, en la voluntaria, ¿sí? Como tú usas, ¿sí? Tu intención. Ya, profesora, la voluntaria es cuando yo coloco la intención, la atención. Y la involuntaria, ¿ya? Que se da de forma automática, ¿no? Tu atención es involuntaria, ¿no? Entonces aquí se da de forma automática, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la atención es enfocarnos en algo, ¿ya? Pero tenemos tipos. Voluntaria, cuando uno pone el interés. Involuntaria es cuando automáticamente, por instinto, por estímulo, se activa, ¿no? Cuando escuchamos un ruido, algo, ¿no?
¿Y qué es la concentración entonces? Dije que uno va a permitir el otro. Si nosotros no prestamos atención, no nos vamos a concentrar, profesora. Claro, si no prestamos atención, va a ser difícil concentrarnos. ¿Por qué? Porque la concentración es mantener la atención. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de mantener la atención en una tarea por más tiempo sin distraerse. Si ya coloqué atención, esta permanente atención ya sería una concentración, chicos. ¿Ya? Entonces, prolongar esto. Y esto es importante cuando estemos estudiando. Todo parte de la atención. ¿Ya? Entonces, si nosotros enfocamos, ¿no? Ya sea de forma voluntaria, más que todo voluntaria, ¿sí? Vamos a hacerlo más voluntario, vamos a manejarlo nosotros, ¿ya? Y vamos a prolongar esta atención, ya nos estamos concentrando, chicos. Entonces, cuando estamos hablando de la atención, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano para mantener este enfoque en una tarea, en una actividad, sin distraerse. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, de repente algunos de ustedes ha detenido el video y ya se ha concentrado, ha prestado primero la atención, se ha enfocado en la imagen y luego la prolongó por un cierto tiempo para lograr el reto. Esto es concentración. Y en la última imagen de los elefantitos, ¿sí? Cuando invertí la imagen, de repente también utilizaron otra capacidad, ¿no? Que era la memoria, recordar dónde estaba, pero ya en otra distinta posición. Y vamos a ver. Pero antes, ¿ya? Vamos a preguntarnos, ¿qué es la memoria, chicos? ¿Qué vendría a ser la memoria? La memoria, jóvenes, es la capacidad del cerebro para retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, situaciones, etcétera, etcétera, relacionados entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Es decir, nuestra memoria es esta capacidad que nos va a permitir recordar todo lo que hemos almacenado, ¿sí? Recordar aquella idea, sensación, situación, etc. ¿Ya? Recordarlo y recuperarlo, ¿no? Recuperarlo en ciertos momentos adecuados. Nuestra memoria participa mucho en eso. Entonces, veamos. Momento de adquisición, que era el segundo momento. Hemos visto el primer momento sensorial, en la cual hablamos más de la atención. Bueno, inicia con la percepción, la atención y concentración. Ahora, en la segunda parte del aprendizaje, está el momento de adquisición. En esta, ¿ya? Vamos a encontrar la memoria exclusivamente en el segundo momento. Entonces, yo percibo la información, me enfoco en algo, prolongo ese enfoque que es la concentración y esto lo traslado a mi memoria porque dijimos que era la capacidad, ¿no?, de recordar. Lo llevo ahí, lo almaceno y hago uso de mi memoria cuando recuerdo, ¿no? Entonces la memoria sería que permite retener y recordar sensaciones, ya sensaciones, cualquier situación, evento, etcétera, cualquier fecha, etcétera, ¿no? La memoria se va a clasificar en tres, ¿ya? Primero, la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Profesora, yo he escuchado solamente el de corto plazo y el de largo plazo. Ahora vamos a conocer la memoria entonces de trabajo, ¿ya? Cuando hablamos de memoria de corto plazo, estamos hablando que almacenamos la información, pero simplemente lo hacemos por un corto tiempo y luego se nos olvida, ¿ya? Cosa que sería bueno que más trabajemos con el de largo plazo para mantener más tiempo la información, ¿no? Entonces, la memoria de corto plazo permite retener por poco tiempo la información. Por ejemplo, cuando quiero recordar un número de teléfono,
Lo estoy repitiendo y después de 5 minutos lo vuelvo a decir porque ya lo he repetido, entonces se quedó. Y pasado 1, 2 o 3 días o una semana me olvidé. ¿Ya? Entonces, esto es la memoria de corto plazo. Se permitió retener, pero por poco tiempo. La memoria de trabajo, profesora, ¿cuál es? Pues la memoria de trabajo es cuando nosotros utilizamos o retenemos una información para luego inmediatamente ser utilizada en otra situación. Por ejemplo, nos ayuda a retener la información para utilizarla inmediatamente. Cuando hacemos una operación o una suma de forma mental, ¿ya? La suma de uno lo retengo para luego, por ejemplo, volverlo a sumar con otro, ¿no? Entonces, inmediatamente utilizo la información que retengo por corto tiempo y luego esta misma la cambio y la retengo nuevamente, ¿no? Ese mecanismo, ¿no? Recordar algo para volver a cambiarlo y volver a recordar el siguiente producto, ¿no? Es como algo entre la memoria de corto plazo. Sí, pero lo estoy modificando, ¿no? Retengo el número, modifico, por ejemplo, hago una operación de suma, ¿no? El que llevaba, cuánto llevaba, entonces lo sumo, ya me olvido del que llevaba y continúo con el otro, en el otro número, ¿no? Que ya sumé, ya, así, de trabajo. Esto lo utilizamos constantemente en matemática, ¿sí? En las operaciones retengo, por ejemplo, alguna multiplicación y luego esta la sumo, ya estoy recordando el último producto y así sucesivamente. Y la memoria de largo plazo, chicos, ya retenemos entonces la información más tiempo. Sirve para almacenar la información que puede durar desde minutos hasta años, ¿ya? Días, meses, años, ¿no? Esta es nuestra gran capacidad de memoria, chicos. Entonces debemos de ejercitarla. Ahora, veamos estrategias para mejorar tu capacidad de atención y concentración, chicos. ¿Ya? Entonces, antes de ver estas estrategias que les quiero comentar y quiero que presten atención, jóvenes, voy a comentarles algo muy interesante que tiene la memoria. La memoria tiene ciertas leyes. La memoria de corto plazo es pasajera, ¿ya? Aquí está, ¿sí? Si la información no es acompañada con alguna estrategia, como la repetición, asociamos, ¿sí? O sea, hay una asociación o clave para no olvidarlo. Estos recuerdos se van a perder, chicos, ¿ya? Tomando en cuenta esto. Es decir, no pasarán a nuestra memoria a largo plazo. Profesora, ¿puede mi retención pasar de corto plazo a trabajo también y a largo plazo? Pues sí, dependiendo a las estrategias que yo utilice para llevar esta información que se retuve en un día, ¿no? Unos minutos, a largo plazo, ¿ya? Y esto es, por ejemplo, una de ellas que lo acabo de mencionar, por ejemplo, la repetición, que podría ayudarnos, o alguna motivación o identificarnos con esta información que estamos adquiriendo. Otro es que cuando uno lee un listado de palabras, las primeras, ¿sí? Y las últimas palabras, por ejemplo, serán más fácil de recordar, mientras que las de en medio se pierden con mayor facilidad. Eso es como una especie de característica que tiene la memoria. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo esta lista, recordamos lo primero y recordamos lo último, y lo de en medio se nos hace complicado, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta esto. Y la memoria también es organizada, chicos. Separa los datos por categorías o tipos de información sin que tú necesariamente te des cuenta, ¿ya? ¿Alguna vez te ha pasado que también quieres recordar algo o sientes que que lo tienes en la lengua, ¿no? Siempre lo tengo en la lengua, pero no recuerdo, ¿no? Y no te sale eso, no me sale esa palabrita, algo así. Esto quiere decir que estás siendo consciente de tu propia memoria. A esto se le llama, chicos, la metamemoria. Por ejemplo, sabes que tienes ese dato, pero no lo puedes recordar. A eso se le llama la metamemoria. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos principios que tiene la memoria.
¿Ya? Ahora, nuevamente, vayamos a las estrategias para mejorar tu capacidad de atención y concentración. Primero, si tienes mucho trabajo, sería bueno que hagas un listado de las cosas pendientes y empieces, ¿sí?, por lo más urgente. Si en el camino recuerdas algo más, apúntalo para hacerlo luego. Si te das cuenta que estás distraído, puedes decirte alto y hacer un esfuerzo por regresar a tu trabajo. ¿Ya? El siguiente. Cuando estudias, subraya y haz un resumen, un cuadro o un esquema que te ayude a ir entendiendo tu trabajo. ¿Ya? Y el tercero. Si tienes demasiadas distracciones y no puedes con ellas, sería bueno que te detengas unos minutos, te estires un poco y lo vuelvas a intentar. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, esto me va a ayudar a mi capacidad de atención y concentración. Ahora, recuerda, debes elegir un lugar adecuado para estudiar, intentar tener a la mano todo lo necesario para trabajar. Cuida tus horas de descanso y tu salud. Trata de encontrarle sentido y utilidad a lo que estás estudiando. ¿Ya? Ahora pasemos a ciertas sugerencias o estrategias para mejorar tu memoria. ¿Ya? ¿Cuáles vendrían a ser? Veamos. La repetición. ¿En qué me ayuda la repetición? Repetir la información comprendida hasta hacerla familiar y es posible asociarla cuando la repetimos, lo hacemos nuestra. Otro sería los acrósticos, ¿ya? Esto es, por ejemplo, si quieres recordar las etapas de la historia del Perú, pre-Inca, Inca, conquista, virreinato, emancipación y república, bastaría con recordar la palabra Picber para tener las iniciales y las secuencias de las etapas. Lo que a muchos le llaman acrósticos o memotecnias, ¿no? Y también tenemos el recuerdo por imágenes, ¿ya? Asociar aquello que queremos aprender con una o más imágenes. Por ejemplo, cuando recordamos que hicimos el sábado en la mañana, nos vemos a nosotros mismos tomando desayuno, ayudando en casa, conversando, etc. Esas imágenes nos van a ayudar a recordar, ¿no?, nuestra memoria, a ejercitar nuestra memoria. Y recurso verbal, formar palabras, rimas, frases, cuentos o historias, etcétera, que faciliten el recuerdo, ¿no? Entonces, chicos, es importante que podamos poner en práctica estas estrategias. Bien, muchas gracias por tu atención.